julio de 2015, en San Petersburgo. Son las 2 de la madrugada. Las cámaras de seguridad de un edificio residencial en la calle Dimitrova registran una mujer de 68 años, encorvada, arrastra una bolsa negra de basura por el pasillo. Lo que nadie imaginaba es que esas bolsas contenían los restos meticulosamente desmembrados de su mejor amiga, y que en una de esas salidas nocturnas llevaba una olla de cocina con la cabeza de la víctima dentro. Hoy no vamos a detenernos en los horrores de los crímenes. Vamos a hacer algo más profundo. Vamos a analizar por qué fue posible. ¿Por qué una mujer que ya había matado antes operó durante décadas sin ser detenida? ¿Qué dice eso de los mecanismos con los que una sociedad decide a quién teme y a quién ignora? Esto es un análisis de la invisibilidad social, de la psicosis y de un diario que nadie en el mundo debería de haber encontrado. Este es el caso de Tamara Samsonova. Para entender el caso de Tamara Samsonova, hay que entender primero el contexto físico y social en el que pasó, porque ese contexto no es un detalle secundario, es parte central de la explicación. Los edificios de paneles soviéticos fueron construidos masivamente desde los años 60 como solución habitacional rápida y barata. Son bloques idénticos de 5 a 9 plantas, con apartamentos pequeños, paredes delgadas y comunidades densas donde todos se conocen, o por lo menos creen conocerse. Tamara Samsonova llevaba viviendo en el número 4 de la calle Dimitrova desde 1971, 44 años en el mismo edificio. Había trabajado en la agencia de viajes Intourist, en el Gran Hotel Europa. Hablaba ruso, alemán e inglés con fluidez. Era culta, educada y funcional. Nadie en ese edificio la veía como una amenaza. La veían como una anciana solitaria cuyo marido había desaparecido años atrás. Y esa percepción tan razonable, tan humana, fue su mejor protección durante 2 décadas. El primer asesinato documentado fue en 2003. Un inquilino de 44 años al que mató durante una discusión, desmembró en el baño y dispersó en bolsas por el distrito de Frunzensky. El caso quedó sin resolver 12 años porque nadie vio hacia el apartamento de la anciana del cuarto piso. Esa impunidad de 12 años no es accidente del sistema, es el sistema funcionando exactamente como está diseñado, filtrando la amenaza según la apariencia, la edad y el género. Y Tamara Samsonova cumplía todos los criterios del perfil equivocado para ser sospechosa. Cuando la policía entró en el apartamento de Tamara en julio del 2015, encontraron lo que esperaban: evidencia del crimen reciente, rastros de sangre en el baño, una sierra, un cuchillo y la cortina de la ducha que faltaba, idéntica a la que envolvía los restos encontrados junto al estanque. Pero lo que no esperaban estaba en un estante. Entre libros de astrología y un libro de hechizos con páginas arrancadas se encontró un diario. Varios diarios en realidad, escritos en 3 idiomas: ruso, inglés y alemán. Y lo que contenía desafiaba cualquier categoría narrativa que hayamos construido para entender a un asesino. El diario no era una colección de confesiones, era un diario de vida. Entradas que decían: dormí mal, tomé café, fui al mercado, mezcladas sin separación visible, sin cambio de tono, con descripciones detalladas de cómo había matado, desmembrado y esparcido los restos de sus víctimas. Una entrada de 2003 decía literalmente: maté a mi inquilino Volodya, lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo. Puse los pedazos en bolsas de plástico y los tiré en diferentes partes del distrito de Frunzensky. Esto escrito con la misma cadencia con la que anotaba que había pagado el recibo de gas. Este es un dato clínico de primer orden. La ausencia total de separación entre lo cotidiano y lo criminal en la estructura de Tamara Samsonova revela algo sobre la arquitectura de su mente. Para ella no había dos realidades, había una sola, en la que cocinar sopa y deshacerse de un cadáver eran actos del mismo orden moral. La disuasión no era un mecanismo de defensa que activaba después del crimen. El diario estaba escrito en 3 idiomas, no de manera aleatoria. Alternaba lenguas según el contenido y según la lógica interna que solo ella comprendía, por parte de una lingüista entrenada que estaba documentando sus crímenes con la disciplina de alguien que escribe para ser leída después de su muerte, porque eso era parte del plan. En el mismo diario escribió sobre su deseo por volverse infame antes de morir. El archivo no era solo un registro, era su legado. La pregunta en el caso de Tamara Samsonova no es qué hizo, es durante cuánto tiempo lo hizo sin que nadie lo notara. La respuesta comienza con el sesgo de apariencia y en su versión más específica aplica a la vejez. Los psicólogos lo llaman infantilización del anciano. La tendencia cognitiva a percibir a las personas mayores como fundamentalmente pasivas, dependientes, incapaces de violencia deliberada y compleja. Este sesgo no es irracional en términos estadísticos. La mayoría de los crímenes violentos los cometen hombres jóvenes. Nuestro sistema de alerta social está calibrado para este perfil.
Una anciana que arrastra bolsas pesadas de noche activa el circuito de compasión, no el de amenaza. El cerebro no procesa lo que no encaja en su modelo predictivo. Tamara Samsonova entendía esto de manera intuitiva y lo usó. No construyó una coartada, no mintió compulsivamente ni creó una vida paralela elaborada. Simplemente fue lo que era, la vecina de siempre, una anciana educada, una mujer que hablaba varios idiomas y ofrecía ayuda doméstica. Su invisibilidad no era una máscara que ella usara, era el resultado predecible de cómo la sociedad procesa a las personas fuera del perfil de amenaza. Y hay un segundo factor que los análisis de este caso casi nunca mencionan: el contexto soviético y postsoviético. Una generación entera de personas mayores en Rusia vivió décadas de un sistema donde reportar cualquier anomalía al vecino era arriesgado, donde la privacidad era escasa, pero la desconfianza institucional era alta. Los vecinos de Tamara notaron olores extraños, notaron sus movimientos nocturnos, notaron su comportamiento errático y no llamaron a la policía hasta que los restos aparecieron junto al estanque. Ese silencio no era indiferencia, era el residuo cultural de décadas de aprender a no involucrarse. El resultado fue una mujer con esquizofrenia paranoide diagnosticada, que vivía sola en el mismo apartamento desde 1971 y que mató al menos a 11 personas dentro y alrededor de estos apartamentos, durante al menos 12 años confirmados. Posiblemente más, y estos 12 años actuó sin ser detenida ni sospechosa. No porque fuera inteligente de manera excepcional, sino porque el entorno estaba perfectamente diseñado para no verla. El 29 de julio del 2015, 2 días después de su arresto, Tamara Samsonova fue llevada ante el Tribunal del Distrito de Frunze en San Petersburgo para la audiencia de detención. Lo que pasó ahí es uno de los momentos más documentados del caso y también uno de los más mal interpretados. Tamara sonrió a los periodistas, les lanzó besos y cuando el juez le comunicó que quedaría en custodia, ella lo celebró y ante el magistrado dijo con una calma total: me estaba preparando para este juicio durante decenas de años. Todo fue deliberado. Con este último asesinato cerré el capítulo. La prensa interpretó esto como una manipulación, como la actuación final de una mujer que quería controlar su narrativa. Y esta lectura tiene algo de verdad. El diario confirma que quería ser conocida, que pensaba en su legado, que el último crimen fue en algún sentido una puesta en escena calculada. Pero hay una capa más profunda que la manipulación, y es la que el diagnóstico psiquiátrico posterior confirmó. Tamara Samsonova fue declarada incapaz de ser juzgada por esquizofrenia paranoide crónica. No fue una maniobra legal de última hora. Fue el resultado de una evaluación exhaustiva en el Hospital Psiquiátrico Especial de Kazán. Y la esquizofrenia paranoide no es una condición que se desarrolla a los 60 años. Es crónica, lo que significa que estuvo presente en distintos grados durante toda su vida adulta. Lo que esto sugiere no es que Tamara fingía estar loca para evitar la prisión, fue algo más profundo. Cuando ella decía que todo había sido deliberado, que había cerrado un capítulo, lo creía con la coherencia interna de una mente que operaba bajo una lógica paralela. Una lógica en la que los crímenes no eran crímenes, sino actos de una narrativa personal que solo ella podía entender. Tamara Samsonova no operaba bajo la lógica de un asesino que busca ocultarse. Operaba bajo la lógica propia en la que la violencia tenía sentido, tenía orden y tenía un propósito. Y esa es la distinción que más importa para este análisis. No era una psicópata clásica sin empatía buscando placer. Era una mente fracturada que había construido un sistema de significado en el que matar era parte del orden del mundo tal como ella lo percibía. Esta diferencia la hace radicalmente diferente de los perfiles que los medios suelen presentar cuando hablan de asesinos en serie. Tamara Samsonova sigue viva, tiene 78 años y está confinada indefinidamente en el Hospital Psiquiátrico Especial de Kazán, a 900 kilómetros de San Petersburgo. Bajo la ley rusa, su caso es revisado periódicamente, pero no hay probabilidad de liberación. Su marido desapareció en el año 2000. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las entradas del diario que corresponden a crímenes antes del 2003 siguen siendo investigadas por la policía rusa. El número exacto de víctimas probablemente nunca se sabrá, porque parte del diario fue retractado por ella misma como ficción. Y la línea entre lo que pasó y lo que imaginó es por definición imposible de trazar desde fuera de su mente. El caso de Tamara Samsonova nos obliga a revisar los supuestos sobre los que construimos nuestras percepciones de la amenaza. No todo mal tiene el rostro que aprendimos a reconocer. No todo el peligro grita o acecha en la oscuridad de un callejón. A veces el peligro tiene 78 años, te saluda en el ascensor, habla 3 idiomas y te ofrece una taza de té. Y la pregunta que queda no es si Tamara era un monstruo. La pregunta es cuántas personas en su edificio sintieron durante años algo que no estaba bien y decidieron, por las razones más humanas y comprensibles del mundo, no involucrarse.
La sociedad que ignora al anciano solitario, al vecino errático, el comportamiento que no encaja, no es una sociedad descuidada. Es una sociedad que funciona según reglas de eficiencia cognitiva perfectamente razonables. Pero esas reglas tienen puntos ciegos. Y en los puntos ciegos a veces viven personas como Tamara Samsonova.